Francisco Javier Barón Atilla, director de Protección Civil del municipio de Jitepec. Bueno, en el año 2011 tuvimos un deslizamiento de material en la parte de atrás, donde se observa, en donde se vieron afectadas varias viviendas que estaban de manera irregular en una zona inestable, en donde desafortunadamente el deslizamiento hubo la necesidad de evacuar estas viviendas, así como otras viviendas que ya fueron evacuadas. Durante la emergencia tuvimos que hacer el desalojo total de las personas que habitaban dentro de lo que es la parte donde se estaba registrando el deslizamiento, y anteriormente pues bueno, habíamos hecho algunas notificaciones precisamente a las viviendas, que era una zona de riesgo por la misma inestabilidad que se presentaba por el mismo terreno. Posterior al deslizamiento, lo que se hizo de común acuerdo con la empresa que pues bueno, se encuentra trabajando dentro de lo que es el perímetro, que es una mina de extracción de material, se hizo el acordonamiento de lo que es con posteo y alambre de púas, a manera de evitar que algunas viviendas que se encontraban dentro de ese perímetro se pudieran nuevamente reinstalarse. En ese sentido se hizo acordonamiento de seguridad con la finalidad de evitar de que se sigan construyendo viviendas, y hemos estado muy en comunicación con lo que es la empresa, precisamente monitoreando lo que son las partes afectadas donde existen algunas grietas que son importantes y que pues bueno, en su momento pues van a tender a ceder este tipo de grietas dependiendo pues el movimiento de la tierra, y otra que también no les favorece pues los escurrimientos de la lluvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Alberto Enrique González Huesca. Pertenezco a la Subdirección de Dinámica de Suelos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y vamos a explicar en esta ocasión el uso del formato de la estimación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Gracias. Nos encontramos en el estado de Morelos, en el municipio de Jiutepec, en donde en el año 2011 se produjo un deslizamiento de tierra, el cual tenemos aquí en nuestras espaldas. En este deslizamiento se tiene calculado que se movilizó un volumen de aproximadamente 125,000 metros cúbicos de material. Este deslizamiento se produjo básicamente en roca caliza, que es la que tenemos aquí en este sitio. Esta roca caliza es originariamente de un tipo marino, es decir, antes esto era mar, durante el periodo Cretácico, hace entre 90 y 110 millones de años. Debido a esfuerzos compresivos en la corteza, las capas de roca fueron plegadas y actualmente se encuentran inclinadas. Básicamente nos encontramos en esta parte que es denominada el flanco derecho del deslizamiento. Viendo el deslizamiento en esa parte de ahí, la parte superior, esa sería la corona del deslizamiento. La parte que está del otro lado sería el flanco izquierdo del deslizamiento. Vemos que el material incluso en esta zona se encuentra bastante alterado, e incluso se alcanzan a apreciar algunas grietas, las cuales nos indican que el material sigue siendo inestable y es muy propenso a caerse. Nos encontramos aquí a unos cuantos metros del flanco derecho del deslizamiento y podemos apreciar esta grieta de tensión, la cual es indicativa de que el proceso de inestabilidad que produjo el deslizamiento sigue presente, sigue activo, y el principal riesgo es que este proceso de inestabilidad vaya progradando, vaya avanzando hacia otras zonas de la ladera. Es muy importante identificar este tipo de rasgos porque nos indican que estos procesos pueden continuar, pueden seguir trabajando y poner en riesgo a la población. Pues continuando con nuestra explicación, ahorita nos encontramos justamente en lo que se conoce como la base del deslizamiento. Estamos en la parte de abajo. Aquí podemos apreciar que el material se encuentra sumamente alterado.
Las rocas calizas que mencionábamos ahí arriba se encuentran bastante alteradas y vemos que hay superficies las cuales provocan inestabilidad. Podemos apreciar que hay bloques inestables que en cualquier momento pueden caer, ¿sí? Y vamos a hacer una evaluación de esta ladera considerando las capas de roca caliza que se encuentran en esta zona de acá. Ahorita vamos a hacer una explicación con más detalle de todo esto y de cómo podemos ir llenando nuestro formato de estimación de la susceptibilidad. Bueno, vamos a proseguir con la explicación del formato de estimación a la susceptibilidad a deslizamiento de laderas. Generalmente nos auxiliamos de ciertas herramientas de medición como las que mostramos aquí: el distanciómetro, el clinómetro, el GPS, la brújula y la carta topográfica. Todos estos elementos nos ayudan a tomar distancias, nos ayudan a determinar ángulos de las laderas y de las discontinuidades que están afectándolas. Y todos estos elementos nos ayudan a ir llenando los diferentes factores o intervalos para darles un cierto atributo relativo dentro del formato de estimación. Entonces, el distanciómetro es un aparato altamente preciso. Nos ayuda a sacar distancias generalmente menores a 100 metros, pero con una presión bastante grande. También se pueden determinar ángulos. El clinómetro es un aparato mucho más sencillo. El clinómetro es básicamente un transportador que está sujeto a una regla y con el cual de una manera muy sencilla se pueden determinar ángulos. El GPS, que es un aparato con el que se puede uno posicionar en un punto determinado con una coordenada geográfica a partir de puntos de referencia que están determinados por vía satélite. La brújula es un aparato que nos sirve para tomar la orientación de los diferentes planos. Hay que entender que tanto las laderas como las diferentes discontinuidades vamos a manejarlos como si fueran planos, y este manejo respecto a planos nos permite tomar las mediciones de una manera más precisa. Por supuesto, también nos podemos auxiliar de cartas topográficas, de cartas geológicas, para poder ubicarnos dentro de un punto determinado, dentro de un sitio. Y estas cartas a su vez tienen curvas de nivel, las cuales nos permiten determinar también la altura de la ladera y la ubicación de diferentes puntos específicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antulio Zaragoza Álvarez, soy geógrafo de formación y soy jefe de departamento de análisis de fenómenos geotécnicos en la subdirección de dinámica de suelos y procesos gravitacionales. A partir de la fotogrametría digital podemos obtener los modelos digitales de elevación. Con esos modelos digitales de elevación podemos obtener parámetros morfométricos de las laderas, como lo mencionábamos hace un momento. Esta fotogrametría digital funciona a partir del empalme de las imágenes obtenidas por el vehículo aéreo no tripulado en una ruta preestablecida con un programa para poder obtener las imágenes y poder iniciar la fotogrametría. Para eso también requerimos equipos de cómputo lo suficientemente robustos para poder hacer estos procesos. Además de esto, también debemos de considerar la altura de las laderas, que no existan obstáculos como árboles, principalmente torres de alta tensión, no las mismas casas, y por sí sola la altura de la ladera, ya que el dron en cualquier momento podría estrellarse y perder nuestro equipo. Entonces, básicamente ahorita yo ya tengo programada la ruta que tenemos que seguir y está asignada a la parte de la ladera, o va a tratar de registrar con imágenes la parte de la ladera que tenemos hacia atrás. Alrededor de 4 minutos estaría regresando el vehículo aéreo no tripulado y obteniendo alrededor de unas 40 o 50 imágenes. El número de imágenes puede variar tanto por la altura como por el área que tiene que cubrir. Entonces tenemos que recordar algo muy importante. A mayor altura perdemos resolución, pero ganamos cobertura, y a menor altura ganamos resolución, pero perdemos cobertura.
Como les comentaba hace un momento, es importante verificar las condiciones de vuelo del aparato, ya que podemos perderlo en cualquier momento. Estas condiciones, lo repito, serían la misma ladera, la altura de la ladera, las mismas torres, los mismos árboles, así como las condiciones de niebla en las cuales los sensores del aparato no están funcionando de manera correcta. En la actualidad existen varios dispositivos electrónicos para obtener coordenadas geográficas. Estos dispositivos se conocen como sistemas de posicionamiento global, ya sean de diversas constelaciones, entre ellas GPS Navstar, GLONASS y Beidou, por mencionar algunos. Los dispositivos móviles ahora traen consigo una serie de sensores, entre ellos sistemas de posicionamiento global, con los cuales ya a través de una aplicación es muy fácil obtener coordenadas geográficas, así como la altura en la que estamos en ese momento. Una de estas aplicaciones es GPS Status, bueno, por decir alguna, aunque también existen otras en las que a través de la cámara automáticamente se guarda las coordenadas geográficas dentro de la imagen. Esta aplicación GPS Status lo que nos permite es obtener estas coordenadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscarla dentro de Play Store para sistema Android, y después de que se instala la abrimos. Aquí vamos a aceptar los términos y condiciones de uso. Conforme se tenga señal de los satélites, se va a obtener la posición geográfica. Aquí me pide instalar otra aplicación. No hay necesidad de desconfiar. Aquí, como podemos ver, dice buscando la ubicación GPS. Bueno, dentro de las configuraciones vamos a ajustar esto. Entonces entro a configuración, unidades, distancia vamos a ponerle metros, kilómetros, y en formato de datos y posición vamos a dejarlo en grados, minutos y segundos. Si en algún momento se requiere, también podría obtenerse en coordenadas UTM. Una vez que el dispositivo de posicionamiento global adquiere el número de satélites necesarios para poder obtener la posición geográfica, esta va a ser mostrada en la pantalla con el nombre de latitud, el cual empieza con el número 19, y la longitud, que empieza con el número 99. Una vez adquiridos estos datos, podrán ser ingresados dentro del formato de evaluación de laderas. Nos encontramos en el flanco derecho, en la parte inferior, y podemos apreciar aquí claramente las capas de roca caliza. Entonces vamos a proceder a llenar nuestro formato. Como mencionó Antulio hace unos momentos, el primer aspecto que debemos hacer es ubicarnos de manera espacial, de manera geográfica, con lo cual vamos a proceder a llenar el formato. Como primer punto tenemos el sitio. Como sitio nos encontramos en la parte sur del Cerro El Sarnoso, en el municipio de Jiotepec, Morelos. La fecha, pues estamos a 8 de marzo del 2021. Realizó su servidor, el ingeniero Alberto Enrique González Huesca. Posteriormente vamos a proceder a sacar los otros factores. Como pueden apreciar en el formato, tenemos tres grupos principales de factores: los factores topográficos e históricos, los factores geotécnicos y los factores geomorfológicos y ambientales. Posteriormente vamos a proceder a sacar
los otros factores. Como pueden apreciar en el formato, tenemos tres grupos principales de factores: los factores topográficos e históricos, los factores geotécnicos y los factores geomorfológicos y ambientales. Continuando con la explicación del formato para la estimación de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas, tenemos los factores topográficos e históricos, y entre los cuales tenemos la inclinación de los taludes. Observamos que tenemos varios intervalos o categorías a los cuales se les da un cierto atributo relativo. Este formato está basado en el trabajo de Suárez, que es un geólogo colombiano. Él elaboró un formato parecido y nosotros lo hemos adecuado. Este formato originalmente fue creado para estimación de susceptibilidad a inestabilidad de laderas en zonas tropicales. Entonces vemos que en lo que respecta a la inclinación, los valores más altos de susceptibilidad van a corresponder a los intervalos o categorías de inclinación más alta, mientras que los valores menores van a corresponder a intervalos de inclinación más bajos. Generalmente aquí dice que se utiliza el clinómetro, pero como hemos mencionado, también se puede utilizar la brújula. Respecto a la altura del talud, también tenemos varios intervalos: menos de 50 metros, de 50 a 100 metros, de 100 a 200 y más de 200 metros. Y vemos que los atributos más grandes o los valores más grandes de susceptibilidad van a corresponder a los intervalos en donde tengamos una mayor altura, ¿sí? Se pueden utilizar planos o cartas topográficas, se puede utilizar el GPS, o se puede determinar a simple vista si tenemos una clara percepción de las distancias en el campo. También podemos poner los antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Tenemos tres casos principales: uno cuando no se sabe, el otro es cuando tenemos algunos someros, o cuando tenemos antecedentes conocidos, incluso con fechas. Y claro, todos estos van a tener un cierto atributo, una cierta calificación. Cuando se conoce los antecedentes de un deslizamiento, pues vamos a tener un cierto atributo más alto, ¿sí? También podemos tener como referencia las reseñas de lugareños, de gente que habita la zona, para poder llenar este campo. En la parte de los factores topográficos e históricos tenemos la inclinación de los taludes, y vamos a tener varios intervalos o categorías para las cuales vamos a darles un cierto atributo relativo, una cierta calificación. Entonces tenemos varios intervalos. Si la inclinación es de más de 45 grados, si van de 35 a 45 grados, de 25 a 35, de 15 a 25 y de menos de 15 grados. Para esto vamos a utilizar la brújula. Aquí tenemos el ejemplo de una brújula Brunton, con la cual podemos tomar diversas medidas que nos permiten obtener la orientación de una ladera o de una cierta discontinuidad. En este caso vemos esta carátula con la cual nos podemos ubicar respecto a un cierto sistema de coordenadas. Tenemos hacia esta parte de acá el norte, el sur, el este y el oeste, que están invertidos, de tal forma que podamos hacer lecturas directamente con la aguja imantada de la brújula. Y tenemos dos niveles: un nivel horizontal, que es este que está aquí redondo, donde podemos posicionar la burbuja en el centro, y este que es un nivel horizontal. Entonces procedemos a tomar la lectura y vemos que la inclinación de esta ladera es de 14 grados.
lo cual significa que dentro del formato estos 14 grados se encuentran en el intervalo de menos de 15 grados. Es decir, tenemos un atributo relativo de 0.5, lo cual vamos a evaluar. ¿Okay? Listo. El siguiente factor que vamos a determinar es la altura. Entonces, dentro del formato tenemos varios intervalos o categorías para la estimación de la altura. Cuando tenemos menos de 50 metros le damos un atributo de 0.6, entre 50 a 100 metros de 1.2, de 100 a 200 metros de 1.6 y más de 200 metros de 2.0, atributo relativo para la susceptibilidad. En este caso, podemos apreciar que la altura del deslizamiento es de aproximadamente 50 metros. Esto lo hemos determinado mediante el uso de cartas topográficas, aunque se pueden utilizar otros elementos, como por ejemplo el distanciómetro, para medir la altura desde la corona hasta la base de la ladera. Es decir, para este caso en particular, tenemos que dentro del formato el intervalo o categoría corresponde a menos de 50 metros, con lo cual tenemos un atributo relativo de 0.6. Otro factor a determinar son los antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Podemos tener tres casos principales: cuando no se sabe, cuando tenemos algunos someros y sí, incluso con fechas. Como recordaremos, tenemos como antecedente el deslizamiento ocurrido en julio de 2011. Entonces, sí tenemos un antecedente incluso con fechas, con lo cual marcamos un atributo de 0.6. Siguiendo con el llenado del formato, tenemos un tercer grupo que corresponde a los factores geológicos y geotécnicos, entre los cuales tenemos el tipo de suelos o rocas. Básicamente lo que se evalúa aquí es la resistencia del material. Si tenemos una roca que es más dura, que es más resistente, vamos a tener valores menores de susceptibilidad a rocas o suelos que son más blandos, ¿sí? Básicamente es lo que se explica aquí, y vamos a multiplicar por diversos factores según el grado de meteorización que tengamos en el talud o en la ladera. También vamos a evaluar el espesor de la capa de suelo. Si tenemos espesores más grandes, vamos a tener valores más altos de susceptibilidad, a diferencia de espesores menores, ¿sí? Se tienen que revisar cortes y cañadas o se puede recurrir a una exploración manual. Vamos a proceder a tomar los diferentes factores geotécnicos, entre los cuales se encuentra el tipo de suelos o rocas. Como ya hemos mencionado, este deslizamiento está conformado por rocas calizas, lo cual entra dentro del grupo de rocas sedimentarias, con lo cual tendríamos un cierto atributo relativo entre 0.3 a 0.6. En este caso vamos a tomar el máximo valor de susceptibilidad, que es 0.6, para posteriormente multiplicarlo por un factor de 1.5 según el grado de meteorización, que como vemos es bastante considerable en esta zona. Entonces, si multiplicamos 0.6 por 1.5, nos da un valor de 0.9. En lo que respecta al espesor de la capa de suelo, si observamos la parte superior de la ladera, es decir, la corona, vemos una pequeña costrita, una pequeña franja que es inferior a 2 metros de espesor, y ahí vemos que se aprecia la vegetación, que es incipiente. Entonces, ya dentro del formato estaríamos que el espesor de la capa de suelo es menor a 5 metros, con lo cual tenemos una calificación o un atributo de 0.5. Ok, prosiguiendo con el formato para la estimación de la susceptibilidad, tenemos los aspectos estructurales en formaciones rocosas. El rumbo y el echado son determinantes en la utilización de estos factores. Tenemos el caso de que el echado de la discontinuidad
sea de menos de 15 grados o que esté en alguno de estos rangos específicos. Podemos observar que aquí hay una omisión de ciertos intervalos, pero bueno, vamos a tomar el que esté más cercano al intervalo determinado que estamos mostrando aquí, ¿sí? También vamos a considerar el ángulo entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud. Vamos a tener tanto valores positivos como negativos, según lo vamos a explicar más adelante. Y vamos a considerar al ángulo diferencial positivo si el echado es mayor que la inclinación del talud. También vamos a considerar dentro de los factores el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la inclinación del talud. Básicamente, si el rumbo de las discontinuidades coincide con el rumbo de la dirección del talud, vamos a tener valores más altos de susceptibilidad, ¿sí? Y vamos a considerar básicamente la dirección de las discontinuidades más representativas. Podemos tener estratificación, podemos tener fallas, podemos tener fracturas. Vamos a considerar la dirección de las discontinuidades más representativas que se encuentran en el afloramiento. Vamos a continuar con la explicación de los conceptos de rumbo y echado para poder llenar el formato de estimación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Esperamos que sea comprensible de mi parte. Muchas gracias. Es muy importante para efectos de la comprensión de los conceptos estructurales o los factores estructurales que vamos a determinar que tanto las laderas como las discontinuidades que vamos a tener se consideren como planos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un plano, el cual nos va a servir de referencia para tomar estas mediciones. Tenemos un sistema coordenado de coordenadas geográficas en el cual, por supuesto, tenemos en esta parte el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, nuestro plano va a tener una cierta orientación dependiendo de dónde se encuentre en relación a estos puntos cardinales. Para esto vamos a utilizar los conceptos de rumbo y echado. Para poder entender los conceptos estructurales que vamos a manejar en el formato, vamos a entender a nuestra ladera o talud de manera esquemática, como si fuera un plano, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ver cuál es la relación o la orientación que tiene este plano con un sistema de coordenadas específico. Como en este caso tenemos aquí nuestro norte, nuestro sur, este y oeste. Entonces lo que vamos a ver básicamente es cuál es la relación que existe con la orientación de este plano con los diferentes elementos que forman nuestro sistema coordenado. Los términos o los conceptos de rumbo y echado. El rumbo es básicamente el ángulo que existe entre una línea horizontal que está contenida en el plano y una dirección de coordenadas específica, la cual puede ser ya sea el norte o el sur, ¿sí? Y el echado básicamente es la línea de máxima pendiente que está contenida en el plano, y esta inclinación la vamos a tomar perpendicularmente al rumbo, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de este plano que tenemos aquí. En este plano tenemos a esta línea que es nuestro rumbo, y esto que está aquí es la dirección o el rumbo del echado. Para poder hacer estas lecturas nos acompañamos del uso de la brújula, la cual se coloca en esta posición, ¿sí? Con la pínula, que es esta parte de aquí a la derecha. Si se fijan, la brújula tiene dos niveles, un nivel horizontal y un nivel vertical, y a la vez tiene dos graduaciones también, una horizontal y una vertical. Entonces se coloca la brújula en esta posición, y lo que vamos a hacer básicamente
es ver cuál es la relación que existe entre este ángulo con respecto al norte. En este caso, si colocamos así nuestro rumbo, la brújula nos indica una inclinación de 30 grados en dirección noreste. Y lo podemos representar si trazamos una línea ponemos la brújula en esta posición y medimos los 30 grados correspondientes. En relación a nuestro sistema coordenado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 30 grados. Ajá. Y esto se puede representar simplemente como un rumbo noré, 30 grados, y posteriormente ponemos la inclinación de este plano, el cual para ello podemos poner la brújula en esta posición y con el nivel vertical determinar la inclinación del plano. En este caso, si se fijan ahí, la inclinación es de unos 43 grados aproximadamente. Entonces, la inclinación de la línea de máxima pendiente son 43 grados, lo cual viene a ser nuestro rumbo, que es la manera en la que se representa. Podemos tener infinidad de posibilidades para este plano. En este caso es un rumbo noré 30 con 43, pero podemos girar nuestro plano para diferentes rumbos, diferentes echados. Entonces, si la brújula originalmente la tenemos así, con la aguja señalando hacia nuestro norte, si la colocamos en esta posición, ahí nos está indicando un rumbo noré con 30 grados. Este mismo ejemplo lo podemos hacer en cualquier dirección que nosotros nos propongamos, siempre teniendo como referencia al norte o al sur. Por ejemplo, podemos tener otra línea por ejemplo, que se encuentre aquí. Ya después de que trazamos esta línea, colocamos nuevamente nuestra brújula y vamos a irla desplazando en dirección noroeste. Y esta viene a ser la orientación del rumbo. En este caso tenemos un rumbo noru con 67 grados más o menos, los cuales podemos representar de esta manera. Siempre tomando como referencia al norte. Para el caso de orientaciones o rumbos que tengamos en dirección sur, tanto en el cuadrante surú o en el cuadrante suré, es prácticamente lo mismo, nomás que ahora se toma como referencia el sur. Es decir, si colocamos otra línea, si vemos que la brújula está orientada
directamente hacia el sur. Ahí tenemos el 0. Y lo que podemos hacer básicamente es desplazarnos, girar la brújula de tal modo que tengamos la lectura. Como ya hemos mencionado, tanto el este como el oeste en la brújula se encuentran invertidos de tal forma que podamos hacer lecturas directamente. Para este caso tenemos una orientación suré con 28 grados. ¿Sí? Entonces marcamos así nuestros 28 grados y lo podemos expresar como suré 28 grados. Y por último tendríamos otro caso, ahora en dirección suroeste. Podemos trazar nuevamente una línea. ¿De qué se nos ocurra? Puede ser una línea incluso a aproximadamente unos 45 grados. Podemos tener el otro caso en el cuadrante suroeste, donde tengamos esta línea de acá. Y básicamente lo que vamos a hacer es medir nuevamente nuestro rumbo. En este caso la brújula se encuentra aquí directamente apuntando al sur. Ahí está el 0 y la giramos nuevamente. Va a ser un ángulo muy parecido a 45 grados. Bueno, en este caso son 51 grados. Ajá. Esta es la orientación de esta línea. ¿Sí? Con esto espero que quede claro el concepto de rumbo a partir de los diferentes sistemas coordenados, ya sea el norte o el sur, siempre extendiendo la línea en la dirección que estemos refiriéndonos. Entonces tenemos este rumbo suré 28. Si tenemos un plano que esté orientado en esta dirección, podemos colocar así. Este sería nuestro rumbo suré 28 y el echado es la inclinación de la línea de máxima pendiente que se encuentra en este rumbo. Y lo que podemos hacer es tomar la brújula nuevamente y tomar la inclinación. Colocamos así la brújula, nivelamos la burbuja que se encuentra en el nivel vertical y tomamos la lectura. En este caso vemos que la lectura es de unos 47 grados aproximadamente. Entonces esto lo vamos a representar así, es decir, un rumbo suré 28 con 47 grados de inclinación, que es nuestro echado. Les agradezco mucho su atención, espero que con esto haya quedado más claro los conceptos de rumbo y echado, y pues vamos a seguir viendo cuáles son los diferentes aspectos, los diferentes rubros dentro del formato de estimación a la susceptibilidad de laderas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la parte estructural de la formación rocosa. Una parte importante es que debemos considerar a la ladera en sí como si fuera un plano, inclinado, y también a las diferentes discontinuidades que la conforman.
En este caso podemos apreciar que la estratificación de las calizas coincide con la orientación de la ladera, es decir, la orientación de las discontinuidades principales coincide con la orientación de lo que es este cerro. Entonces, para eso vamos a utilizar nuevamente nuestra brújula Brunton para sacar esta orientación y la relación que existe entre las capas y la orientación de la ladera. Entonces podemos tomar la brújula en esta posición y podemos obtener lo que se conoce como el rumbo del lechado. En este caso vemos que el rumbo del lechado es aproximadamente suré 15 grados y la inclinación de la ladera, como ya lo habíamos mencionado, si colocamos la brújula en esta posición, tenemos que procurar que el nivel horizontal se encuentre nivelado, la burbuja, y con eso determinamos un ángulo de la ladera que, como habíamos mencionado anteriormente, era de 16 grados. Ok, entonces prosiguiendo con los aspectos estructurales en formaciones rocosas, tenemos el echado de la discontinuidad. En este caso medimos un echado de 16 grados, el cual entra en la categoría de más de 15 grados. En este caso le daríamos un valor de 0.3. En lo que respecta al ángulo entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud, vemos que para este caso el echado de las capas de caliza coincide con el echado de la ladera, lo cual nos da una diferencia de 0 grados. Entonces 0 grados nos da un atributo relativo de 0.7. Ok, para explicar el ángulo de la ladera y el ángulo de la discontinuidad, tenemos básicamente dos casos. Vamos a explicarlos aquí con esta diapositiva, donde alfa es el echado de la discontinuidad y beta es la inclinación de la ladera o talud. Podemos tener dos casos en que alfa, es decir, el echado de la discontinuidad, sea mayor que la inclinación del talud. Entonces la diferencia entre estos dos ángulos va a ser un ángulo positivo, o podemos tener el caso de que el ángulo de la discontinuidad, o sea, alfa, sea menor que beta. Entonces la diferencia entre estos dos ángulos va a corresponder a un ángulo negativo. Y en lo que respecta al ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud, vemos que también son coincidentes. En este caso nos daría menos de 5 grados y un atributo relativo de 0.5. Como se puede apreciar dentro de lo que es el formato de estimación de la susceptibilidad, el caso cuando tenemos un ángulo negativo, este va a ser más propenso a la inestabilidad, a diferencia de cuando tenemos ángulos positivos. Es decir, los ángulos negativos van a tener un mayor grado de susceptibilidad a la inestabilidad. Finalmente vamos a tener un tercer grupo de factores, es llamado los factores geomorfológicos y ambientales. Vamos a tener primeramente las evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas, y para ello vamos a tener ciertos intervalos cuando tengamos evidencias inexistentes o tengamos volúmenes moderados o grandes volúmenes faltantes, con los cuales aumentará la susceptibilidad. Podemos tener que las evidencias de huecos tengan forma de concha o de embudo, ¿sí? Otro factor muy importante es el de la vegetación y el uso de la tierra. Entonces vamos a tener que si tenemos zonas donde la vegetación es muy intensa, la susceptibilidad va a ser prácticamente nula, a diferencias donde la vegetación ha sido retirada o tengamos zonas deforestadas, entonces la susceptibilidad mayor va a ser un valor máximo de 2.
Zonas urbanas también van a tener valores muy altos de susceptibilidad, y vamos a tener también los casos en donde tengamos cultivos anuales con los cuales interpretaríamos que la zona ha sido deforestada previamente. También tenemos el caso de rocas con raíces en sus fracturas. Las raíces, al crecer, como sabemos, van a tener un efecto de cuña dentro de lo que son las discontinuidades, dentro de lo que es el material de la ladera, y eso va también a provocar inestabilidad, por lo cual vamos a tener una calificación máxima de 2. No solamente podríamos considerar la ladera, sino también la plataforma en la cima, es decir, la zona superior o la zona de la corona de la ladera. Finalmente tenemos el factor del régimen del agua en la ladera, donde podemos tener básicamente los casos donde tengamos un nivel freático superficial, con lo cual daríamos un valor de 1, un nivel freático inexistente, a lo cual daríamos un atributo de 0, o tengamos el caso de zanjas o depresiones donde se acumule agua en la ladera o en la plataforma, en lo cual daríamos un valor también de 1. Podemos detectar posibles emanaciones de agua en el talud. Desde luego, esto va a variar dependiendo de la época del año. Hay ocasiones en las que, si hacemos la observación en época de lluvias, vamos a tener abundante agua escurriendo en la ladera, y si estamos en época de secas, pues esto va a ir cambiando. Vamos a continuar con el tercer grupo de factores, que son los factores geomorfológicos y ambientales. Entre ellos tenemos las evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas. Y entonces vamos a tener 3 casos principales: cuando son inexistentes, cuando tenemos volúmenes moderados y cuando tenemos grandes volúmenes faltantes. En este caso, sí tenemos ciertas evidencias de huecos en laderas contiguas, en otras laderas cercanas aquí. Entonces, básicamente son volúmenes moderados. No son grandes volúmenes ni son inexistentes, entonces podemos dar un cierto atributo de 0.5 para este caso. En lo que respecta a vegetación y uso de la tierra, tenemos varios casos. Cuando tenemos zonas urbanas, cuando tenemos cultivos anuales, vegetación intensa, vegetación moderada, rocas con raíces en sus fracturas y área deforestada. Vemos que en este caso sí tenemos hacia la parte superior ciertos arbustos cuyas raíces, al crecer, ejercen un efecto de cuña sobre las rocas. Entonces podemos considerarlo como que son rocas con raíces en sus fracturas, con lo cual daríamos un valor de 2.0. Y por último, el régimen del agua en la ladera. Para este caso tenemos el nivel freático superficial, el nivel freático inexistente, o zanjas o depresiones donde se acumule agua en la ladera o en la plataforma. En este caso vemos que la ladera se encuentra completamente seca, por lo cual tendríamos un nivel freático inexistente, es decir, un valor de 0. Con lo cual ya es posible hacer nuestra sumatoria. Finalmente, para realizar la estimación de la susceptibilidad, vamos a realizar una suma de las diferentes calificaciones, con los cuales vamos a tener ciertos grados de susceptibilidad, yendo desde muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Estas estimaciones pueden ser bastante certeras y son muy útiles cuando no tenemos elementos geotécnicos muy precisos para realizar la estimación de la susceptibilidad. Ok, si hacemos la sumatoria, vemos que nos da un valor de 7.1. Este valor está en el intervalo, según la estimación del grado de la amenaza del deslizamiento, en este caso de la susceptibilidad, que es una susceptibilidad moderada en este sitio, ¿sí? Pues a pesar de que ya hubo un deslizamiento previo, si aplicamos el formato, no son tan grandes o tan altas para que tengamos un deslizamiento en el futuro. Sin embargo, como observamos en la parte superior, sí tenemos cierta evidencia, considerando las grietas de tensión que teníamos hacia la parte superior que veíamos hace rato. Entonces, con esto podemos estimar
de manera muy simple, muy simplificada, muy sencilla, lo que es la susceptibilidad de una ladera. De mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, que pasen muy buen día. Muchas gracias.